vamos a empezar entonces este temita de la Segunda Guerra Mundial. Importante tema por ser un conflicto que dejó una gran cantidad de muertos, cerca de 50 millones de víctimas. Terrible, incluso la intención de acabar con todo un pueblo, ¿no? El pueblo judío, el holocausto. Entonces es un tema muy importante. Vemos acá la fecha de 1939 a 1945. Así es. Bueno, vemos primero los antecedentes. Claro que sí. Primero hay que indicar que Hitler llega al poder en 1933, lo nombran canciller. Al año siguiente, al fallecer el presidente alemán Hindenburg, Hitler es nombrado el líder, el Führer, y él funda el Tercer Reich alemán. Bueno, Hitler, él comienza una política de expansión que él mismo denominaba búsqueda del espacio vital para los alemanes, ¿no? Y Hitler va a empezar a expandirse, ¿no? Por eso estamos viendo acá los antecedentes. Contó con una situación bien peculiar, que Francia y el Reino Unido no querían una nueva guerra mundial para nada. Francia y el Reino Unido habían quedado muy impactadas por lo que había sido la Primera Guerra Mundial, donde Francia y el Reino Unido habían ganado la Primera Guerra Mundial, pero quedaron extremadamente debilitadas. Entonces por eso Francia y el Reino Unido evitan una nueva guerra con Hitler, o trataron de evitarla en tal caso, y practicaron una política de tolerancia hacia Hitler, ¿no? Que se llama la política de apaciguamiento. Política de apaciguamiento. Y, y Hitler aprovecha eso, justamente para iniciar un proceso de expansión, ¿no? De expansión territorial imperialista, que como te repito, él denominaba la búsqueda del espacio vital. Primero, Hitler militariza Renania. Según el Tratado de Versalles, esta zona llamada Renania no debía ser militarizada para nada, pero este fue militarizada por Hitler, así es, y violentando, ¿no?, lo que era el Tratado de Versalles. Francia y el Reino Unido debieron haber puesto ahí un freno a esta actitud de Hitler, pero no lo hicieron, porque como te digo, Francia y el Reino Unido no querían una nueva guerra, y además porque franceses y británicos esperaban que Hitler se enfrente a Stalin, ya que Hitler y la ideología nazi era fascista y el fascismo es anticomunista. Entonces pensaban que Hitler eventualmente se enfrentaría a Stalin, y bueno, esos dos locos se van a desgastar, cosa que no ocurrió, o digamos no ocurrió en el momento en que Francia y el Reino Unido lo esperaban. Luego de militar Renania, y lo tenemos acá, Hitler anexa Austria al Tercer Reich. Austria pasa a pertenecer al Tercer Reich. Y no contento con eso, también invade los Sudetes, que era el norte de Checoslovaquia, los Sudetes. Cuando Hitler invade los... Ojo, y estos son antecedentes, ¿ah? Todavía no estamos en la Segunda Guerra Mundial, son antecedentes. Para cuando Hitler invade los Sudetes, se convocó una conferencia, la conferencia de Múnich, ¿no?, que me parece que acá están las imágenes. Nos ponen en primer lugar los tanques alemanes entrando a Austria, el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Y claro, la segunda imagen es la conferencia de Múnich,
donde Hitler, de forma cínica, le dice al primer ministro Chamberlain, a quien vemos estrechando la mano, Hitler le dice que ya no va a hacer ninguna otra expansión, que ya no va a reivindicar nada y que por lo tanto va a haber paz en Europa. El primer ministro Chamberlain le creyó y obviamente se equivocó, porque lo que Hitler simplemente buscaba era un poco de tiempo para terminar de preparar su fuerza militar. Se forma el eje, ¿no? Ahí está el eje, ¿no? Italia, Alemania, Japón, ¿no? O que uno llaman Roma, Berlín, Tokio. Alemania y Japón habían firmado un acuerdo anticomunista, anticominter, y luego Italia y Alemania firmaron un pacto, el Pacto de Acero, el denominado Pacto de Acero. Así es. Importante, claro que sí. Muy bien. Y luego estas tres potencias van a formar el eje. Una semana antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, muy bien, salió a la luz pública un arreglo, un acuerdo entre Hitler y Stalin. Hitler, el Führer, con el líder de la Unión Soviética, Stalin. Un tratado de no agresión. Hitler y Stalin pactaban no agredirse. Y esto llamó poderosamente la atención. Primero, porque de inmediato hubo un rumor de que se iban a repartir Polonia, cosa que era cierta. Ese es el primer rumor, ¿no? Y segundo, que obviamente Francia y el Reino Unido se preocupan sobremanera porque ellos se dan cuenta, ¿no? Franceses y británicos, que si Hitler no va a pelear con Stalin, entonces Hitler ¿a quién va a atacar? Obviamente a ellos, a franceses, a británicos o a sus aliados. Pero repito, franceses y británicos se dieron cuenta de esto muy tarde, una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Otro detalle es que, como te dije, en este tratado Ribbentrop-Molotov, la gente comentaba una cláusula secreta por la cual alemanes y soviéticos iban a invadir Polonia. Se habían repartido Polonia. Británicos y franceses le dijeron a Hitler que, pese a que no querían, si Hitler tocaba Polonia, guerra habría. Y así fue. El 1 de septiembre de 1939, los nazis invaden Polonia. De inmediato, franceses y británicos declaran la guerra a Hitler. Nos ponen los jefes de gobierno. En primer lugar tengo el eje, Berlín, Roma, Tokio. Está Hitler, Benito Mussolini en Italia y el emperador Hirohito en Japón. Estos son el eje, los malos. Ahora vamos a ver los buenitos. Ahí están los buenitos. Winston Churchill del Reino Unido, Stalin de la Unión Soviética y el presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Ellos son los aliados. También se podría contar al líder francés Charles de Gaulle, pero básicamente estos son los aliados. Stalin, Churchill y Roosevelt. Acá vemos un poco más detallado el asunto. Por un lado el eje, Alemania, Italia, Japón. Por otro lado los aliados, ¿no? Reino Unido, Churchill, Francia con Charles de Gaulle, soviéticos con Stalin y Estados Unidos con Roosevelt, ¿no? Vemos acá justamente a los líderes, por supuesto, ¿no? Roosevelt fallece casi al término de la Segunda Guerra Mundial. El presidente norteamericano Roosevelt fallece y le continúa el primer vicepresidente Harry Truman. Primer vicepresidente Harry Truman. Así es. ¿Por qué se da la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son los factores, las causas? La primera es el afán imperialista del eje, ¿no? De Alemania, Italia, Japón. Por eso nos ponen acá a un Hitler, ¿no? Tratando de apropiarse de todo el planeta, ¿no? Un goloso de Hitler.
el afán imperialista del eje, ¿no? Como Hitler decía, la búsqueda del espacio vital, ¿no? Lebensraum. El Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles causó un tremendo resentimiento a Alemania, tremendo. Además, Hitler en su libro Mi lucha le echaba la culpa de todo a los judíos, ¿no? Así es. Y entonces el Tratado de Versalles era muy severo con Alemania porque la declaraba única culpable de la Primera Guerra Mundial. Y los mismos alemanes le decían al Tratado de Versalles el Diktat, la imposición. Y de ese resentimiento alemán se aprovecha Hitler para llegar al poder. Las rivalidades ideológicas, como estamos viendo ahí, ¿no? Por un lado el comunismo con Stalin, y del otro lado el nazismo, que es el fascismo alemán, que era tremendamente anticomunista. Entonces las rivalidades ideológicas y el fracaso de la Liga o Sociedad de Naciones, porque tras la Primera Guerra Mundial se fundó la Liga Sociedad de Naciones para evitar una nueva guerra mundial, pero fracasó, porque va a haber una Segunda Guerra Mundial. Por eso se elimina la Liga de Naciones, ¿no? Así es. Tenemos por acá el inicio, la ofensiva del eje. Ahí está. El año 42, en que ya el eje está muy gastado y viene la contraofensiva aliada. Muy bien, ahí está. Perfecto, ¿no? La rendición japonesa en el acorazado Missouri. Comienza la Segunda Guerra Mundial, te dije, con la invasión a Polonia. La invasión a Polonia, ahí está. Muy bien. Vemos acá justamente las tropas nazis y las tropas soviéticas avanzando y se van a repartir Polonia. De inmediato Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Hitler. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los alemanes habían diseñado una estrategia llamada la guerra relámpago o Blitzkrieg, que era una coreografía de la guerra. Sí, era espectacular. El ataque de los nazis primero eran bombardeos, como estás viendo, arrojaban miles de bombas, ¿eh? Cosa espectacular. Luego venían los tanques, la Panzerdivision, los tanques. Y bueno, después, ¿no? Entonces, los paracaidistas también, claro. Entonces, ningún país en Europa, o mejor dicho, solamente un país de Europa sabía esta tecnología y cómo responder, que era la Unión Soviética. Todos los demás no. Por ejemplo, cuando los nazis invaden Polonia, los polacos salieron con caballitos. Salieron con caballos. El pobre caballo que va a hacer frente a un tanque. Entonces, para que veas, ¿no? Ahí está. Y en esta ofensiva, ¿no? Vemos ahí que luego de haber atacado a la Unión Soviética, luego de haber atacado a Polonia, Hitler va a atacar a Dinamarca, a Noruega, Países Bajos, Francia. ¿Sí? Todo esto va a atacar a la Unión Soviética. Vemos acá. Alemania ocupa Polonia, primera víctima del Blitzkrieg, ocupa Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. Francia se rinde, ¿eh? Francia se rinde, sí, porque la experiencia de la Primera Guerra Mundial para Francia fue muy traumante. Y Francia se va a rendir. Los nazis invaden el norte del África, es cierto. Vamos a invadir se invade. Los nazis van a invadir el norte del África, ¿no? Luego invaden también la Unión Soviética, que es la Operación Barbarroja. Y finalmente Japón bombardea el puerto de Pearl Harbor, ¿no? Así es. Esa es la ofensiva del eje. La ofensiva del eje. Avanzamos. Ahí están los paracaidistas, mira, espectacular, espectacular los paracaidistas, unidades aerotransportadas, ahí está. Y vemos acá
los ataques de Hitler. Primero a Polonia, ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Luego Hitler invade Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia. Posteriormente también el Reino Unido fue bombardeado, el sureste de Europa, y ahí está. Finalmente la Unión Soviética, ¿no? Ese es el plan Barbarroja. Francia cayó, repito una vez más, los franceses estaban traumados de cómo había sido la Primera Guerra Mundial. Sí, Paul Reynaud, el primer ministro, ya estaba viendo la posibilidad de una rendición francesa, que finalmente Henri Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, pero que en este caso rinde a Francia para que Francia no sea otra vez un campo de batalla tremendo, ¿no? Sin embargo, un grupo de franceses que estaba en el Reino Unido fundó el movimiento Francia Libre, liderada por este general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Muy bien, entonces los nazis, mira cómo han dividido Francia, ¿no? El norte, zona ocupada, como dice, y el sur, zona libre. Aunque en el sur estaba gobernando Pétain desde la ciudad de Vichy, era un gobierno colaboracionista. Muy bien. Esta foto pues es sensacional, ¿no? Hitler posando ante la Torre Eiffel. Y es una humillación para Francia, ¿no? Es como si, por ejemplo, un presidente de Chile se tome una foto en Machu Picchu, ¿no? ¿Qué es eso? Bombardeo nazi a Londres, el plan León Marino. Sí, bombardean terriblemente, mira acá. Cómo se protegían en los túneles frente al bombardeo nazi, los británicos. Claro, y ahí está, ¿no? Churchill, sangre, sudor y lágrimas, dijo el primer ministro británico. Los británicos tenían una ventaja. Ellos utilizaron el radar y podían saber por dónde venían los aviones alemanes y más bien tomar la iniciativa contra los nazis. Alan Turing, británico, que descifra el código Enigma, el código de las comunicaciones alemanas. Ahí está. Bueno, Hitler decide invadir la Unión Soviética y Japón bombardea Pearl Harbor. Así es. Y ahí comienza la guerra por el dominio del Pacífico, ¿no? Ahí está el almirante japonés Hirosuke Yamamoto. Mira qué barbaridad. Ahí están los barcos norteamericanos hundiéndose, ¿no? El USS Arizona y el USS Hawaii. Ahí está. Muy bien. Así quedaron los aviones norteamericanos tras el bombardeo de los japoneses. Las preguntitas que puedes trabajar en tu casa, no hay ningún problema. Los aliados, viene la contraofensiva aliada, justamente la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado marcó un triunfo de los soviéticos, ¿sí? Claro. Y a partir de Stalingrado, los soviéticos toman la iniciativa. No se van a detener hasta llegar a Berlín. Ahí está. Muy bien. Indicar también, ahí está entonces, Stalingrado, acá está el general nazi que se rinde, von Paulus. Los nazis también invadieron el norte africano con Erwin Rommel, pero fracasaron los nazis en el norte del África, básicamente por falta de armamento. Bernard Montgomery derrota a Rommel, ¿no? Ahí está, derrota a Rommel. El primero en caer fue Mussolini. Claro que sí, del eje, pues, ¿no? El segundo fue Hitler y el tercero fue Hirohito, que, bueno, la rendición. Operación Husky para
independizar a Italia. Ahí están las conferencias, sobre todo la conferencia de Yalta, donde se inicia la Guerra Fría. Muy bien. Entonces, de esa manera, se abre un segundo frente, el desembarco en Normandía, se libera Francia, otra vez la reunión de los tres grandes, y finalmente Alemania pues atacada por ambos lados. Los soviéticos son los que llegan a Berlín y encuentran el cadáver de Hitler, pero quemado. Hitler había dado la orden antes de suicidarse de que quemen su cuerpo, y así fue. Quemaron el cuerpo de Hitler. Muy bien, y por último, Japón se rinde tras las famosas bombas atómicas. El vicepresidente Harry Truman ordenó arrojar estas bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, una espectacular cantidad de muertos. Muy bien, entonces, ahí lo tenemos, la rendición japonesa. Y por último, las consecuencias, ¿no? Gran cantidad de víctimas, ¿no? Cerca de 50 millones de muertos. La Guerra Fría, ¿no? Esa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El proceso de descolonización también de los países europeos, que eran tan débiles que sus colonias comienzan a independizarse. Se crea la ONU, así es, por supuesto. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Nos vemos, gracias.